Somos el Ministerio Internacional Senderos de Vida, una iglesia que desde Maracaibo, Venezuela, anhelan edificar las naciones a través de nuestras prédicas y reflexiones. Recibe este mensaje en el nombre de Jesús y permite que Él cambie tu vida. Y bueno, el día de hoy vamos a estar compartiendo sobre la restauración y el levantamiento. ¿Cuántos quieren ser restaurados? ¿Y cuántos levantados? Yo estoy completamente segura y convencida que Dios te va a restaurar, que Dios te va a levantar, que Dios va a hacer algo extraordinario. Pero ahora en el altar Dios me dice que no solo lo va a hacer contigo, sino que lo va a hacer con tu casa, con tu familia, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, aún con tu vecindad. Donde están llegando las ondas hercianas de Latina, hay libertad en el nombre que es sobre todo nombre. Gloria a Dios. Y así le invito a buscar su Biblia allí de pie para que comencemos el día de hoy a compartir esta enseñanza. Hoy Dios viene a restaurar y viene a levantar. Pero ¿sabes qué? No es cualquier restauración ni cualquier levantamiento del que vamos a hablar. De que una persona, cae, falla, se equivoca y restaura lo que hizo y sigue adelante y sigue luchando. No, hoy vamos a hablar de la restauración y levantamiento que tiene Dios en su poder extraordinario de hacer y de sacar de lo común, de lo que creemos que es común. Dios va a hacer algo sobrenatural. De lo inusual de Dios hoy vamos a hablar. Es de lo inusual de Dios, porque decimos, yo estoy acá con el Señor y yo estoy caminando así y a veces me tuerzo un poquito y Dios me va a restaurar. No, hoy vamos a hablar de lo que ya estaba totalmente deshecho y perdido, y hoy Dios tiene el poder de revertirlo, de cambiarlo, de hacer algo extraordinariamente nuevo. Así que el que no tenía esperanza, prepárese, porque hoy el Señor levanta su esperanza. Y vamos a compartir Primera de Corintios capítulo 1. Acompáñenme. Y de pie vamos a iniciar esta lectura hoy de revertimiento de Dios. Hoy el Señor restaura, hoy el Señor levanta. Aunque tú sientas que no vales nada, aunque sientas que caíste en lo peor, que fallaste, aunque sientas que ya no hay manera de salir de donde estás y de lo que has hecho o de lo que estás haciendo, déjame decirte que hoy viene Jesús, viene el Espíritu Santo a restaurar y a levantar lo que se había perdido. Amén. Desde el inicio comenzó Dios a hablar, ¿no? Y comenzó a hablarnos de la plata y cómo se refina la plata y cómo le va quitando, ¿no?, la escoria, cómo va quitando el mugre y cuánto duele. Todo eso lo decía el Señor, y de eso vamos a hablar y mucho más el día de hoy. Y leemos entonces a partir del verso 25. Y leemos con la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Puede tomar asiento. Póngase cómodo, busque su papel, su agenda. Los discípulos del Señor, tomen su lapicero
y pueden comenzar a tomar nota de esta enseñanza. Que Dios hoy me use a mí para hablar a tu vida y que mañana pueda usarte a ti para hablar a otras vidas. Yo declaro que la palabra de Dios queda cimentada en tu corazón, en tu mente, y que tú podrás hablarla a otros y sacar a otros de ese pozo de la desesperación, donde creía que ya no había esperanza. ¿Cuántos creen que hay esperanza en Jesús? Claro que la hay. Y si alguien te había condenado, hoy viene Dios a revertirlo. No hay condenación, no hay condenación para ti. Hoy el Señor viene a restaurar. Hoy el Señor viene a levantar. Hablando acá en este primer versículo, dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Yo busqué, escudriñé sobre la palabra insensato, lo que es una persona insensata. Insensato se refiere a algo que no tiene sentido. Algo que no tiene sentido, algo que es absurdo. Describe una decisión o una situación que no es lógica o razonable. Dice que lo insensato es algo sin sentido. No, esto no puede ser. Esto no puede ocurrir, algo así. No puede ocurrir, esto no puede pasar. No, es algo que no tiene sentido, que es absurdo. Y para nosotros los humanos, ¿verdad? En nuestra lógica, poder entender las cosas de Dios en nuestro razonamiento, podemos decir que no, esto no puede ser, esto es absurdo, pero ¿cómo Dios va a hacer esto? Pero compartía yo con mi esposo y le decía sobre las escrituras que dice la palabra: ¿quién le dirá a Dios qué has hecho? ¿O por qué haces esto? ¿Quién puede reclamarle a Dios? ¿O quién puede decirle a Dios: tú dijiste que era así, tienes que hacerlo así? Dios puede determinar algo y puede tener sus leyes y sus estatutos, pero si Él, en su sobrenaturalidad, en su poder, en su autoridad, Él quiere revertirlo, ¿quién le dirá a Él qué haces? La sabiduría del hombre no le alcanza para entender las cosas del Señor. Y dice acá que en lo insensato, en lo absurdo, estuve investigando insensato, habla también de lo tonto, en lo más tonto, en lo más mínimo de Dios, en lo más insensato, no podemos entender. El hombre no puede entender, no le da la capacidad al hombre. Y yo le decía a mi esposo, es que mira, la sabiduría del hombre, podemos decir que no llega toda la sabiduría del hombre más sabio de la tierra, no le llega a los talones de Dios. No le llega, no sabe. Y muchos se creen grandes. Cuando el Señor los va levantando, los va elevando, se creen los poderosos. Cuando se hacen unos teólogos, creen que ya lo saben todo y no sabemos nada. Solo sé que no sé nada. Así tenemos que vivir delante de Dios. Y mira cómo dice acá, que de lo absurdo, de lo insensato, de lo que nosotros no podemos ver y entender, esa es de allí, mira, la sabiduría de Dios es tan grande, tan poderosa, que lo que tú puedas pensar, lo que tú puedas de repente identificar en tu lógica, en tu razonamiento, no te va a dar, dile al que está a tu lado, no te va a dar para entender lo que Dios puede hacer con cada uno de nosotros. Él es la sabiduría. Él hace como quiere. Dile al que está a tu lado, ten presente que Él hace como quiere.
Y nosotros muchas veces queremos que Él lo haga a nuestra manera, como nosotros pensamos, como nosotros creemos. Ah, no, Señor, es que tú dijiste que tú eras así, así, y lo tienes que hacer así. No, Dios sabe todo lo que hace, por qué lo hace, cuándo lo tiene que hacer, de qué manera lo tiene que hacer, cuándo lo tiene que revertir, o si lo tiene que revertir. Solamente Él es autónomo y tiene esa autoridad para hacer como Él quiere y cuando Él quiere. Y tenga presente que en lo mínimo de Dios, en la mínima sabiduría de Dios, dice que no se compara con la sabiduría del hombre. Qué tremendo esto, ¿no? Lo compartía con mi esposo y decíamos, qué tremendo. La mente de nosotros es tan escasa, tan poquito lo que nosotros tenemos, que es tan poquito, sí, que en lo insensato de Dios, en lo mínimo de Dios, no se compara con la sabiduría que tú y yo podemos tener. El que se cree grande, déjenme decirle el día de hoy que se haga pequeño, porque en lo más sencillo de Dios, tu mente no tiene la capacidad de tener allí esa sabiduría, porque lo que es más sencillo en la sabiduría de Dios, ni siquiera dice el que lo podemos comparar. El que se crea grande, primeramente, hágase pequeño. No llegamos a Él porque nosotros quisimos. Llegamos a Él porque a Él le plació. No llegamos a Él porque somos grandes y porque no la sabemos toda. Llegamos a Él porque Él se la sabe toda. Él sabe lo que hace. Él sabe lo que va a escoger. Él sabe lo que va a sacar. Ese es nuestro Dios. Y dice acá, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Igualmente, la parte más débil, o sea, lo más débil que pueda tener Dios, es más fuerte que nosotros los hombres. Dios es todopoderoso. Dios es único, inigualable, incomparable. No hay quien se compare. El hombre no le llegamos ni al dedo chiquito, ni a la uña del dedo chiquito de nuestro Dios. Tu sabiduría no llega. No creas tú entonces que tú vas a condicionar a Dios a cómo Él debe quitar la escoria de ti, por ejemplo. ¿Quién puede condicionar a Dios? Quita la escoria así, que no me duela mucho. Hazlo de esta manera, quita el sucio así. No tenemos la capacidad, no sabemos. Solamente Él sabe cómo va a quitar la escoria de nosotros. Al que tiene que darle más fuerte le da. Al que tiene que darle menos fuerte, le da menos fuerte porque es más fácil. Pero Él sabe todo. Él es el único que escudriña los corazones y nos conoce. Él conoce la intención de cada mente. Él sabe cómo es tu mente, cómo es la tuya. Él sabe de qué manera va a trabajar contigo. Ay, pero es que a ella no la procesó tan duro, porque ella es diferente a ti. Porque Él es diferente a ti. En Él está la sabiduría. Amén. Así que tenga presente en esta enseñanza que no somos quien para decirle a Dios qué haces. Amén. Seguimos acá entonces con la lectura. Y dice el verso 26: Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, vuestro llamado, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Nobles, vivir para Dios, estar apartado para Dios, a eso se le llama noble según la Biblia. Aquellas personas que nos consagramos para Él y que vivimos para Él. Pero dice acá, mira, hermano, vuestra vocación, dice el apóstol Pablo al pueblo de Corintio, y le dice que no soy muchos sabios según la carne.
No es según la sabiduría humana, y lo hemos hablado, ¿cierto? No es según la sabiduría humana que nosotros podemos decir que somos sabios. Cuando una persona tiene la sabiduría celestial, podemos decir que entonces somos sabios. Pero dice acá, pues mira, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne. Ten presente que si hay sabiduría en ti es porque Dios te la ha dado como se la dio a Salomón. ¿Qué hizo Salomón? Él iba a reinar, y lo primero que hizo, ¿qué fue? Pedirle a Dios sabiduría de él, sabiduría celestial para poder gobernar, para poder reinar, para poder encaminar al pueblo. Entonces no somos muchos sabios según nuestra carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles según nosotros, dice, sino, preste atención, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios, lo dice acá, para avergonzar ¿a quién? A los fuertes. Y dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Hablando acá en este versículo sobre lo vil, y dice el 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y habla acá entonces, y lo vil del mundo y menospreciado. Diga, lo vil y menospreciado. Ok, ¿y qué es lo vil? Lo vil es algo malo, dañino o perjudicial o de baja calidad. Lo perjudicial, lo peor. Dice acá, de lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. A mí me gusta mucho reflexionar, y siempre he meditado en esto y he reflexionado mucho en esto, porque Dios necesitaba hacerlo así. Dios necesitaba trabajar así, con lo vil, con lo peor, con lo que la gente despreciaba o con lo que muchos desprecian, para avergonzar a los sabios y a los entendidos. Porque ¿qué pasa? Es muy diferente a que una persona preparada o un médico que es elocuente, que tiene una oratoria y se levante en un altar, se convierta a Cristo y se levante en un altar y comience a hablar. Él es médico, es un elocuente, es una persona de oratoria, ya está acostumbrado, es estudiado, está preparado. ¿Cuántos libros si estudió derecho? ¿Cuántos libros se habrá leído? Qué fácil es que se pare allí y que pueda disertar la palabra. No, pero una persona que no estudió, una persona que nunca se preparó, una persona que no conocía ni la O, como dicen por allí, por lo redondo, una persona menospreciada, una persona que andaba en el mundo arrastrada, una persona que estaba en lo peor. Esos son los que le gusta agarrar a nuestro Padre para traerlos, colocarlos, que hablen con denuedo su palabra, que haya una transformación, para avergonzar a aquellos que se creen sabios, aquellos que se creen grandes. ¿Cuántos profesionales, cuántas personas estudiadas con grandes títulos, cuántas personas preparadas? Y dice el Señor, cuántas personas pudientes, adineradas. Y dice el Señor humildemente,
que es más fácil que pase el camello por el ojo de una aguja a que entre un rico al reino de los cielos. Mira qué hermoso es Dios. A Dios no lo mueve un título. No lo mueve un título. A Dios tampoco lo mueve aquella persona que se cree grande y pudiente en el mundo. Veía la serie de Cornelio y veía a Cornelio tan grande, tan pudiente, pero para él era grande según lo terrenal. Pero para ser grande lo espiritual, y él andaba como un general grande, pero para él ser grande delante de Dios tenía que humillarse, tenía que ser pequeño, porque Dios quiere sacar es de lo pequeño, es sacar de la nada, es sacar de lo peor para avergonzar a todos aquellos que creen que se la saben toda. Mira, es muy importante reflexionar, meditar el día de hoy y que tú no te menosprecies por quien tú eres. No te menosprecies porque no has estudiado. No te menosprecies porque no tienes un título. No te menosprecies porque nadie de repente te mira, porque nadie está pendiente de ti. Aunque todo el mundo te dé la espalda, aunque nadie esté pendiente de ti, déjame decirte que hay un Dios supremo que está muy pendiente y muy atento de ti, de tus obras y de todo lo que tú haces para revertir lo que el diablo está diciendo en contra de ti, en contra de tus hijos, en contra de tu familia. De lo vil, de lo menospreciado, de lo perjudicial, de lo dañino. De lo perjudicial hablamos de un atracador, de un asesino. No puede sacar Dios de un asesino, un hombre grande en él. Claro que lo puede hacer. No puede sacar Dios de un drogadicto allá afuera y hacer algo grande en él, en el Señor. Claro que sí, aquí lo podemos ver. Lo dice claramente que de lo vil, de lo desechado, de lo peor, de lo que es menospreciado por el mundo, Dios puede levantarlo y colocarlo con príncipes. Yo siempre que leo esta palabra sobre lo vil del mundo y lo menospreciado que fue escogido por Dios, le decía a mi esposo que me acordaba del apóstol Juan de Dios, porque él me decía de dónde vengo, y siempre lo decía acá en el altar, y decía de dónde vengo. Yo vengo de lo peor, yo vengo de estar arrastrado allá en el mundo, de acostarme con una mujer, con otra, de drogarme, de amanecer en las calle, y Dios lo sacó de lo vil, de lo menospreciado. Y él contaba en este altar y decía: mire, era tan menospreciado que cuando yo estaba en las calles como un indigente, la gente me veía venir y salían corriendo, me despreciaban porque yo vivía hediondo a loco, contaba él. Y miren ahora, decía, miren ahora quién soy, cómo Dios me sacó de lo putrefacto, de lo peor. Y contaban siempre el testimonio el día que nos llamaron a Miraflores a tener una reunión con el presidente, y cómo nos sentamos allí en esos comedores, que eso había caviar, había para comer todo lo que nosotros quisiéramos. Y él me decía a mí: cómo Dios sacó este hediondo a loco y mira dónde lo tiene. Y yo le decía: Juan de Dios, mira, vamos a comer. Ese es nuestro Dios. Y cuando lo veían, ¿qué podían decir? Pero ese no es Juan de Dios. Pero ese no es el que se quedaba dormido y amanecía en las calles y estaba todo hediondo y drogado. Eso lo hace Dios para avergonzar a los grandes, para avergonzar a los sabios.
Y cuando íbamos a esas reuniones, Juan de Dios siempre entre los ministros, porque cómo le gustaba estar con todos los políticos, y cómo lo conocían y lo llamaban, y ay, mira, ya está Juan de Dios, pásalo. Y de una vez nos pasaba, y siempre entre los grandes, un gran testimonio que tenemos de nuestro ministerio. Y todo esto se lo debemos a Dios. No fue por Él, porque Él fuera grande, no fue según su sabiduría, sino según Dios y su misericordia que alcanza al hombre, que alcanza al ser humano. Y el día de hoy esa misericordia te alcanza a ti también, seas quien sea, vivas como viva y estés pasando lo que estés pasando. Seguimos acá las escrituras y dice, a fin, el verso 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. ¿Y qué dice? Sabiduría. ¿Quién lo hizo en nosotros? Dios. Sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Alguien puede rendirle un aplauso al Señor? ¿Alguien puede alabar al que es digno? Al único y mayor sabio, al que da la sabiduría, al que da la santificación, al que trae la liberación, al que trae la restauración. Que alguien te dice que tu hijo no va a salir de eso, revierte hoy el Señor esa palabra y la convierte en bendición, porque tú y tu casa le servirán a Jehová. Revertida es toda maldición el día de hoy en bendición. Yo lo profetizo en el nombre de Jesús. No hay maldición para tus hijos, no la hay, ni para ti tampoco, porque Dios saca de lo peor. Ahora quiero irme donde quería, valga la redundancia. Quiero que vamos corriendo y hablarte de alguien que Dios sacó de lo peor. Dios sacó de lo peor para colocarlo en un lugar, una persona que Dios sacó de lo peor para colocarla en un nivel bien alto, que hasta el día de hoy es recordada esa persona. ¿Quién cree usted que puede ser? Pablo salió de lo peor. ¿Qué otra persona, otro personaje en la Biblia viene a su mente? ¿A quién sacó Dios de lo peor? A María Magdalena, a Jod, a Pablo. Vamos a ir a Josué. Josué capítulo 2. Josué capítulo 2. Y vamos a prestar mucha atención. Acá Josué capítulo 2. Vamos a hablar de una mujer. ¿Dónde están las mujeres? Esas mujeres que creían que no se podían levantar. Vamos a hablar de una mujer, pero tú, varón, también identifícate, porque hoy hay algo grande para ti también. Y vamos a ir a Josué capítulo 2. Vamos a leer rápido porque hay mucha lectura. Y quisiera que nos diera el tiempo para compartir todo lo que Dios me ha dado. Dice Josué, vamos a hablar de esta gran mujer como lo fue Rahab. Gloria a Dios. Dice Josué, envía espías a Jericó.
Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de ¿quién? ¿Y qué es una ramera? Una prostituta. Esta prostituta obviamente estaba en lo peor, en lo vil, en lo menospreciado. ¿Sí va conmigo? Una ramera que se llamaba Rahab. Y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado, preste atención, ¿qué hizo Rahab? Había tomado a los 2 hombres y los había escondido y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Les decía Rahab: yo no sé quiénes son. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, decía ella: esos hombres se salieron y no sé dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella, ¿qué había hecho? Los había hecho subir al terrado. ¿Y qué hizo? Y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Rahab, para comentarles un poquito sobre esta lectura, toma a estos 2 espías que llegan allí a Jericó y ella los guarda. Ella los guarda, los cuida del rey, porque el rey se dio cuenta que venían estos espías. Si recuerdan la promesa que había para el pueblo de Israel, que iban a ir y iban a tomar toda la tierra de Canaán en posesión, porque era una promesa que Dios le había dado ¿a quién? Al padre Abraham. Bueno, allí comienza, luego de Moisés, comienza Josué y allí inicia todo este proceso de conquista, conquistando las tierras que Dios le había prometido. Y una de estas tierras, una de las primeras, fue Jericó. Cuando llegan estos espías ahí, quiere el rey, por supuesto, atraparlos, porque ellos vienen a espiar la tierra para tomarla. Y Rahab, en su amor, y Rahab, siendo una mujer bondadosa, los toma y los guarda. Yo muchas veces me pregunté por qué Rahab hizo esto. Y una de mis respuestas siempre ha sido: porque me imagino todo lo que Rahab escuchó que había hecho ese Dios grande y maravilloso del pueblo de Israel cuando ellos estaban allá cautivos en Egipto, y cómo los sacó, cómo los liberó, cómo les abrió el mar. Me imagino que la mujer ya conocía de ese gran poder que tenía el Dios de Israel, y que este pueblo de Israel venía a conquistar a Jericó. Ella sabía: llegaron ellos, me imagino a Rahab, si estos son del Dios poderoso. A pesar de que ellos tenían sus dioses, porque este pueblo o estos pueblos, los geteos, los fereceos, los cananeos y como decían por allí, todos estos feos tenían sus ídolos. Eran pueblos muy idólatras. Y me imagino que ella también tenía sus dioses. Ella también tenía sus ídolos a quien pedirle, pero ella reconocía el gran poder que tenía el Dios de Israel, empezando por allí. Pues dice acá, seguimos la lectura en el verso 12, dice: os ruego pues ahora
que me juréis, le dice Rahab a ellos, luego de librarlos, de guardarlo. Dice, os ruego pues que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Podemos notar y resaltar acá que la mujer no pedía la salvación solo para ella. Tú has venido a este lugar y la salvación no es solo para ti, es para tu casa, para tus hermanos, para tus hermanas, para tus hijos, para tus hijas, para tu esposo, para tu esposa, para toda tu familia. Esta mujer había trabajado, yo siempre pensaba, Rahab, y no había leído mucho sobre ella, hasta un día que me detuve a leer y Dios me confirmó que la mujer ya había escuchado sobre las maravillas de nuestro hermoso Dios, o ese Dios del pueblo de Israel. Entonces ella inmediatamente que los ayuda, ella les pide algo a cambio. ¿Y qué les pidió? Ser salva. Ella quería con el Dios de Israel. Definitivamente. Y dice, y que me libréis, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciares este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo, ¿qué le dijo? Nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Ellos le dijeron, ayúdanos, que nosotros te vamos a ayudar. Y le dijeron, Dios hará contigo misericordia y verdad. Vamos a ir al capítulo 6 y se va a ubicar en el verso 22. Capítulo 6, verso 22. Y dice, mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra, ¿qué les dijo? Entrad, léalo conmigo, entrad en casa de la mujer ramera, de la mujer prostituta, y haced salir de allí a la mujer, y a todo, diga a todo, lo que fuere suyo, como lo juraste. Y los espías entraron y sacaron a Rahab. Diga, sacaron a Rahab. Me sacaron a mí, diga. Y sacaron a su padre, mire, y sacaron a su madre, a sus hermanos, y todo, diga, y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda, diga, a toda su parentela. Y los pusieron fuera del campamento de Israel y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida a Rahab, la prostituta, la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía. Y habitó, léalo conmigo bien en alto, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Qué tremendo, ¿no?
Dios maravilloso. Primeramente, el anhelo de esta mujer de alcanzar la salvación. Y quiero preguntarles a ustedes que hoy quizás sienten que ya han alcanzado la salvación. ¿Están ustedes luchando también por la salvación de su familia? ¿Tienen esperanza aún de que su familia pueda llegar también a los pies de Cristo? Pues Rahab, cuando sirvió a los ungidos de Dios, a los hijos de Dios, a los espías, la mujer puso no solamente su alma, sino que también colocó la de toda su familia, la de toda su casa, para que alcanzara toda su parentela. Mira, porque qué tremendo, no solamente fue ella y su hermana dice que toda la parentela de su padre. ¿Cuántas personas habrían en la parentela de su padre? Y todas alcanzaron la salvación. Pero había una orden de parte de Dios, y yo estaba leyendo, escudriñando sobre toda esta historia, ¿no?, de Rahab y las órdenes estipuladas, los estatutos de Dios. Y había una orden de parte de Dios, y la podemos encontrar en Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7, a partir del verso 1, dice así: advertencia contra la idolatría de Canaán. Y dice: cuando Jehová tu Dios, escucha lo que advertía Dios, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, y allí menciona, lea conmigo, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Allí está mencionando todas las naciones, ¿no?, que iba a destruir. Preste atención que en una de ellas se encontraba Rahab. ¿Dónde estaba Rahab? Gloria a Dios. Entonces acá habla y dice: y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y no, escucha bien, dice: y no emparentarás con ellas, no darás a tu hija a su hijo, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. ¿Cuál era la orden? Que no se emparentaran los hijos de Israel con estas mujeres de estas tierras que iban a ser tomadas, ¿cierto? Había una orden de que no debían emparentar el uno con el otro, porque Dios quería cuidar a los hijos de Israel de que no se desviaran con los dioses de estas mujeres. Ahora bien, leemos acá mismo en Deuteronomio capítulo 20 y vamos al verso 16, y dice en el verso 16 del capítulo 20 de Deuteronomio: pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida. ¿Cuál era la orden? Llegar y matarlos a todos. Pero esa orden la dio ¿quién? Dios.
¿Y qué pasó entonces ahora acá? Que llegaron y sacaron a Rahab y a la parentela de su padre. ¿Se acuerdan lo que hablamos en Primera de Corintios? Hablábamos de la sabiduría de Dios. La lógica del hombre, según la lógica del hombre, cómo tenía que hacerse al llegar allí. ¿Qué tenían que hacer cuando tomaron esta ciudad? Acabar con todo, diga, acabar con todo. Acabar con mujeres, acabar con niños, acabar con todo, que no quedara absolutamente nada. Era la orden de Dios. Y dice acá, sino que los destruirás completamente. ¿A quién iban a destruir? Al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios ha mandado. ¿Era una orden de quién? Para que nos enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Dios quería cuidar al pueblo de Israel. Él quería cuidar a sus hijos de que no se unieran con estas mujeres, para que ellos no se desviaran detrás de sus dioses. Pero ¿qué pasó con Rahab? Mira, vamos a ir al Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 1. Acompáñenme acá a Mateo capítulo 1. Mira, acá en Mateo, yo quiero mostrarte lo que es capaz Dios de hacer. Porque esta mujer que saca a Dios de lo vil, de lo menospreciado, de lo peor. Esta mujer, ¿quién era Rahab? Una prostituta. Pregunto yo, ¿con cuántos hombres se habría acostado Rahab? ¿Con cuántos hombres pudo estar Rahab? Si era ramera, tenía un prostíbulo. Esta mujer fornicaba, adulteraba, porque me imagino que iban hombres casados a intimidar con ella. Se prostituía, era una mujer de lo peor, diga, era de lo peor, era de lo vil, era de lo menospreciado, una mujer despreciada. Aparte que era de estos pueblos que Dios abominaba, que Dios quería acabar con todos ellos. Podemos ver primeramente acá cómo Dios revierte todo. Y Él daba una orden en Deuteronomio que cuando fueran, le decía a Moisés, cuando vayan y tomen las tierras, acaben con todos ellos, porque sus hijos, nuestro pueblo no pueden emparentar. No debe emparentar con ninguno de ellos, porque después se van a desviar. La mujer de lo vil y menospreciado la escoge Dios. ¿Sabe para qué? Para ser nada más o pertenecer nada más y nada menos que a los ancestros del Mesías Salvador. Esta mujer de lo vil y lo menospreciado la toma nuestro Padre. ¿Y cómo Dios hace esto? Bueno, la sabiduría y la lógica humana de nosotros no nos alcanza. Se rompe totalmente. El Señor la quiebra totalmente para hacer como Él quiere, para hacer de acuerdo a su sabiduría, a lo que Él quiere hacer y tiene preparado. Pero había una orden
de parte del mismo Dios. Por eso es que muchas veces decimos la Biblia se contradice. No es que la Biblia se contradice, sino que Él es supremo y Él tiene toda la autoridad para revertir lo que Él quiera revertir. ¿Y quién le puede decir a Jehová qué haces? No hay nadie que pueda pararse enfrente de Él para decirle: no restaures a esta prostituta, no restaures a esta adúltera, no restaures a este homosexual, no restaures a esta lesbiana. Él hace como quiere, y de lo vil y menospreciado hoy saca a Dios lo más grande de ti, mujer, y también de ti, varón, que caíste, adulteraste, que caíste y fornicaste. Pero Rahab la ramera viene de lo peor, viene de lo putrefacto, y Él le quita la escoria, la pulió, la levantó para pasar nada más y nada menos que a ser parte de la genealogía del Mesías. Qué cosa tan extraordinaria, qué cosa tan maravillosa. Y el que veía a Rahab, nosotros veíamos la serie de Moisés, y en la serie de Moisés despreciaban mucho a Rahab y decían: cuidado con esa mujer es idólatra, cuidado con esa mujer, mira, es prostituta. Y cuánto la señalaban y la despreciaban a ella y a su familia. El ser humano, la sabiduría del ser humano no le llega a los talones de nuestro Dios. No podemos entender por qué Dios hace las cosas. El Señor rompe con todo parámetro. El Señor rompe con toda lógica humana. El Señor rompe con todo razonamiento humano. Así que usted no se puede quedar con su lógica, con su razonamiento humano. Que tu esposo es drogadicto y en tu razonamiento él está tan hundido en lo putrefacto que tú vas a decir: él nunca va a salir de allí. Ese es el razonamiento humano, y eso es lo que te dicen los que te rodean. Los que veían a Rahab, ¿qué podían decir? Que Rahab no iba a salir nunca de eso, y la menospreciaron. Pero llegó un momento donde Dios rompió lo que tenía que romper. Y lo más tremendo de esto es que me pregunto una y otra vez: ¿qué vio Dios en Rahab? Algo vio Dios en Rahab. Algo Dios vio en ti. Con todo y lo que tú has hecho, algo Dios vio en mí, que me escogió. Algo Dios ha visto en ti, que te ha traído a este lugar. Dios te escogió, y así como te escogió a ti, Él va a escoger a tu familia. De lo vil, de lo peor, de lo menospreciado, de lo humillado. ¿Cuántas veces te has dicho tú: no sirvo, no me lo merezco? ¿Cuántas veces te dijiste: no soy digna, no soy digno, porque me acosté con este hombre, porque forniqué, porque viví toda una vida sumergida en el alcohol, en las drogas, porque viví toda una vida sumergida en la fornicación, porque viví toda una vida en el adulterio? ¿Cuántas veces te has dicho: no soy digna? ¿Cuántas veces te has dicho: no soy digno, porque he vivido toda una vida drogándome, he vivido toda una vida consumiendo licor, he vivido una vida de promiscuidad? ¿Cuántas veces te has denigrado a ti mismo, a ti misma,
Pero Dios te trajo ahora, el día de hoy, de lo vil, de lo menospreciado, de lo que nadie valoraba, de lo que nadie podía ver, para que el día de hoy te comiencen a valorar, para que el día de hoy comiences a ser exaltado por el único Rey de reyes y Señor de señores, y así hacerte ver delante de toda la humanidad. Ya no eres más aquella prostituta, ya no eres más aquel homosexual, ya no eres más aquel mentiroso, drogadicto. Ya se acabó. Hoy Dios te levanta. Hoy tiene el poder Dios de restaurar tu vida. Hoy Dios tiene el poder de sacarte, de romper todo esquema, todo protocolo, todo lo que la gente en su lógica no podía entender y creer que Dios te podía llevar a las alturas, que Dios no te ama. Quizás un día Rahab también lo pensó, pero también un día Dios le demostró, Cristi, a Rahab, que era un ser especial para él y que él podía romper y destruir todo esquema, todo protocolo, que podía romper todo paradigma para traerla a ella e insertarla con el pueblo de Israel. ¿Quién podía imaginarse que Rahab, la ramera, la prostituta de este pueblo despreciado que Dios enviaba a matar, a acabar con ellos? ¿Quién podía creer que esa mujer iba a ser traída al pueblo de Israel y que iba a formar parte de su pueblo? Y allí lo dice: anda, busca a Rahab, porque ella ahora formará parte del pueblo de Israel. Así te dice a ti, así le dice a tu familiar: anda, búscalo, sácalo, porque él saldrá de allá, ella saldrá de la prostitución y vendrá y formará parte de este pueblo. No hay nada imposible para Dios. Fallaste, te equivocaste, todos fallamos y nos equivocamos, pero hay oportunidades de reino, hay oportunidades de Dios para levantarte como real sacerdocio, como nación santa. Y dice acá, yo quiero que lo leamos. Es largo, pero lo vamos a leer todo. Y vamos a leer la genealogía de Jesucristo. Es necesario que lo leamos, porque usted ahora no va a decir: Rahab formó parte de los ancestros de Jesús, porque yo lo he escuchado. No, usted va a ver de dónde vino y hasta dónde llegó la genealogía. Y dice en Mateo capítulo 1, libro, genealogía de Jesucristo. Dice el libro de la genealogía de Jesucristo: hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá. Fíjate a quién perteneció. Presta mucha atención, porque Rahab la ramera salió del prostíbulo para pasar a ser parte de la tribu de Judá. ¡Qué bendición! Dice: y Jacob a Judá y a su hermano. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara. A Fares a Esrón, y Esrón a Arán. Arán engendró a Aminadab. Aminadab, aquí viene, engendró a Naasón. Y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab. Fíjate quién pasó a ser Rahab. La esposa ¿de quién? De Salmón. Presta atención. ¿Y de dónde viene Salmón? De la tribu de Judá. ¿Y de dónde viene el Mesías? De la tribu de Judá. Ahora seguimos acá.
que esto se pone muy bueno. Dice, Salmón engendró de Raad, ¿a quién engendró? A Booz. Y Booz engendró de Ruth. ¿Se acuerdan de Ruth? ¿Quién fue el esposo de Ruth? Booz. ¿Y se acuerdan quién era Ruth? Ruth también era una moabita. ¿Y quién eran los moabitas? ¿Sí saben ustedes los amonitas y los moabitas de dónde venían? Era un pueblo despreciado por Dios. ¿Sí se acuerdan? ¿Alguien me lo puede decir? Nadie sabe. Las maestras. ¿De dónde venía Ruth? De Moab. ¿Se acuerdan cuando Lot se juntaron las hijas con Lot? Y nacieron dos hijos. Estos dos hijos, uno fue Moab, y vino este pueblo moabita. Allí hubo un incesto. Se juntó la hija de Lot con su padre, cosa prohibida por Dios. Se unió con su padre, nacieron estos dos hijos, Moab y Amón. El pueblo amonita y los moabitas, pueblos que eran repudiados por Dios por lo que habían hecho las hijas de Lot. De este pueblo despreciado, aborrecido por Dios, de este pueblo también sale Ruth. Y Ruth deja a sus dioses, deja a sus ídolos también por Dios, el Dios de Israel. Y también Ruth pasa a ser injertada en el pueblo de Israel, viniendo también de un pueblo que era despreciado, que no era de agrado a los ojos de Dios. ¿Y qué había dicho Dios? Que sus hijos no se unieran con los de ella. Pero Ruth, igualmente que Raad, reconoció la grandeza del Dios de Israel, dejó su Dios. Algo vio Dios en Ruth, porque no fue en Orfa, fue en Ruth en quien vio algo y la atrajo, la colocó también en el pueblo de Israel. Mira cómo Dios rompe con todo paradigma. Mira cómo Dios es poderoso para atraer a cualquier persona que esté desechado, que crean que está desechado y que ya no tiene oportunidad en Dios. Todos tenemos oportunidad el día de hoy para arrepentirnos y venir a Él, que nadie se sienta menospreciado. Hay personas que no quieren venir a la congregación. ¿Y por qué no quieren venir? Porque han robado, porque han matado, porque se han prostituido, porque han consumido droga, porque han hecho miles de cosas allá afuera y les da pena, les da vergüenza. No, de esa vergüenza que tú traes, Dios te va a vestir de tu desnudez y te va a colocar una vestimenta real y te va a sentar a reinar con los grandes. Ese es el poderoso que hoy predicamos. Recíbelo en tu corazón. Recíbelo en tu corazón. Él trae libertad. Él trae justicia. Él trae justificación. Y dice acá el verso 6, Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer Urías. Salmón engendró a Roboán, Roboán a Abías, Abías a Asa, Asa engendró a Josafá, Josafá a Jorán, y Jorán a Usías. Usías engendró a Jotán, Jotán a Acaz, y Acaz a Ezequías.
Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Y Zorobabel engendró a Abiud a Eliaquín y Eliaquín a Azor. Azor engendró a Sadot, Sadot a Aquín y Aquín a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán y Matán a Jacob. Y Jacob, ¿qué dice? Engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo, el Mesías. ¿Les quedó claro quién pasó a ser Rahab? Y hoy te pregunto, si Dios lo hizo con Rahab, ¿por qué no lo puede hacer contigo? Dios restauró a Rahab. Dios levantó a Rahab. ¿Y por qué hoy cerrar tu mente, bloquear la esperanza de que Dios lo puede hacer contigo y que lo puede hacer con tu parentela? Dios lo hizo con Rahab y lo hizo con su parentela. Si había alguna duda acá de que Dios no puede restaurar a lo peor que hay en tu casa, a la oveja negra que hay en tu casa, como tú la llamas o la quieren llamar mucho, Dios hoy te dice: yo tengo el poder de revertir, yo tengo el poder de sacar de lo vil y de lo menospreciado a ese tu hijo, a ese tu esposo, a esa tu esposa, a ese tu familiar. Y leía una palabra que te la quiero dar y se encuentra en Hebreos capítulo 6 verso 10 y habla allí en Hebreos capítulo 6 verso 10: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no olvida las obras que hacemos para con Él. ¿Qué obra hizo Rahab yéndonos a Rahab? Guardó a los espías, guardó a aquellos que fueron a visualizar la tierra para tomarla. Pues Dios, y lo podemos ver en el capítulo 6 que leíamos, que no se olvidó y de una vez le dijo: anda donde la mujer ramera, aquella que los guardó, anda donde ella está y tráela a ella, y trae a su parentela, trae a toda su familia. ¿Sabes? Tú sabes lo que tú has hecho para Dios. Tú sabes lo que le has dado a Dios hasta el día de hoy. Dios y tú saben no solo lo que has hecho, sino aún lo que le has dado, aún materialmente. Cuando vienes al altar con esa ofrenda de paz, con esa ofrenda agradable, Dios no es injusto. Hoy estás viviendo un proceso, hoy estás viviendo un quebrantamiento. Hoy estás viviendo un proceso fuerte y difícil en tu vida, pero Dios trae a tu
memoria tú el día de hoy lo que tú has hecho para Dios, lo que tú has hecho para con Dios, porque Dios, María, no es injusto para olvidar las obras que tú has hecho para con Él. Si caíste, hoy te vuelves a levantar. Si de repente te viste en lo vil y en lo peor, hoy, Roxana, Dios vuelve a levantarte, hoy vuelve a restaurarte. Astrid, de lo vil, de lo peor, de lo menospreciado, Él va a sacar para avergonzar a los grandes. Aunque tú no lo puedas entender, no lo puedas ver, pero Dios quiere posicionarte. ¿Y cómo es posible que una ramera del pueblo que iba a atacar, que iban a matar, que iban a acabar con ellos y que tenían que matarlos a todos, y se revertió y dijeron no, a ellos no? Eso es capaz de hacerlo Dios. Si el diablo tenía un plan para contigo, hoy Dios tiene el poder de revertirlo. Si el diablo te quería matar a ti, a tu casa y a tu familia, Dios hoy tiene el poder de traer vida, de traer salvación, de traer libertad sobre ti, sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tus nietos, sobre tus bisnietos. Dios vino a decirte el día de hoy que Él es un Dios de restauración, que Él es un Dios de levantamiento, y no hay quien te juzgue, no hay quien te señale. Y ya vamos para allá, porque Dios viene con todo, completo. Sabes que esta enseñanza me llama tanto la atención, porque usted sabe ¿de dónde nació esta enseñanza? Nació de Hebreos capítulo 6. Y después Dios me llevó para Ra, y Él hizo como quiso y yo ni entendía, pero Él sabía. Él rompió mi razonamiento, mi lógica, y yo decía, no, primero tiene que ser esto, porque no. Fue lo primero que recibí. Pero mire todo lo que Dios trajo para levantar a su pueblo. Y no solo a ustedes que ya les sirven, sino a aquellos familiares que aún no les sirven. Y yo leía, primeramente, venía esta palabra de algo que hace mucho mi esposo. Y él habla mucho de que Dios tiene una agenda. Él dice, Dios tiene una agenda. Él tiene un registro de todo lo que nosotros hacemos. Y de acuerdo a nuestras obras, Él nos va a recompensar. Y vino esta palabra a mí. Dios no es injusto para olvidar. Proceso que estás viviendo el día de hoy. Quebrantamientos, pero Dios me dijo, diles que yo tengo presente todas las obras y el trabajo de amor. Cuando tú haces un trabajo de amor para Dios, con amor para Dios, Dios no es injusto para olvidarlo. Con tus fallas, con tus errores, pero Él no es injusto. Y yo le decía a Dios, qué bueno eres tú. O sea que tú puedes restaurar solamente al recordar las cosas buenas tuyas. Algo vio Dios en tu corazón, Cristi. Algo Dios vio en tu corazón, algo vio Dios en Raad. Y yo le decía a alguien, algo vio Dios en ti. ¿Qué vio Dios? Algo vio Dios en ti. Y te quiere posicionar nuevamente. Porque no es injusto
yo quiero que usted lo tenga presente. Dios no es injusto para olvidar la obra y el trabajo de amor que tú has hecho para con Él. Y como dice mi esposo, y en el momento oportuno, en el momento que tú más lo necesites, Él va a traer a memoria tu obra, Él va a traer a memoria tu trabajo de amor, y Él va a meter su mano y se va a glorificar en tu casa, y se va a glorificar en tu familia, se va a glorificar en tu parentela. Dios no es injusto. ¿Se olvidó Dios de Rahab? ¿Se olvidó de la obra que había hecho Paola? No se olvidó, tampoco se va a olvidar de ti. No se va a olvidar de ti. Él sabe todo lo que has servido, todo lo que has trabajado, todo tu amor, toda tu dedicación. Aún ese vaso de agua que colocabas en mis manos para que yo tomara, Dios lo tiene presente. Todo lo que hacías con amor, con tus fallas, con tus errores y tus debilidades. Pero Él no es injusto, Él lo tiene todo anotado. Y a su debido tiempo, Él va a sacar la agenda y va a decir: levántate, levántate, ya fuiste restaurado. Eso lo va a hacer el Padre con cada uno de ustedes. Así que todo lo que hagas, hazlo como para Dios. Hazlo con amor como para Él. También meditaba quiero que me acompañen a Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 1. Quiero hablarte rápidamente de dónde salió Jesús. Y dice acá en el capítulo 1, versículo 45, habla Felipe y dice: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael le dijo, ¿qué le dijo? De Nazaret puede salir algo de bueno. Le dijo Felipe: ven y ve. Gloria a Dios. Acá podemos ver de dónde sale el Mesías. Y Nazaret, investigábamos sobre Nazaret. Nazaret era una provincia pequeña, menospreciada, pobre, humilde. Y ellos no podían recibir que el Mesías, el Rey, el que venía a libertarlos a ellos, pudiera salir de aquella provincia, de aquella ciudad tan pequeña. Ellos querían y esperaban que el gran Mesías, como siempre lo hemos dicho, viniera de una gran provincia, de un renombre, viniera en un gran carruaje. Esperaban un gran rey, esperaban el rey que iba a revertir todo, pero ellos lo esperaban según su lógica, según su razonamiento. Pero Dios no hace ni trabaja según el razonamiento y la lógica del hombre. Él hace como quiere. Y Él trae a Jesús de Nazaret. Y Natanael le cuesta recibir, le cuesta aceptar y entender que de Nazaret podía salir el Mesías. Menospreciaban la ciudad de Nazaret.
Cuando yo leía esto, meditaba en cada uno de ustedes y en personas que hoy se encuentran de repente en un barrio marginal. Vamos a hablar de por esta zona, de por allá de la curva del Mamón, de por allá bien escondido, varios marginales que menosprecian, que cuestionan, que señalan y dicen que de allá de, no sé, Cujicito, de por allá, de Los Olivos, de por allá puede salir algo bueno. Claro que puede salir algo bueno. Es más, de allá, de lo vil y de lo menospreciado, va a sacar Dios grandes ministros, grandes profetas, grandes evangelistas. De allá, de lo escondido, de por allá, Yaricel de San Isidro, de lo escondido, de por allá, del monte de Mara, de donde nadie quiere ir. De allá, Pastora Mariel, y Dios va a hacer de ti algo grande, alguien grande. Porque Dios no tiene que ver con profesión, pero tampoco tiene que ver con nada que nosotros podamos creer que si yo vivo en una buena o tengo un buen estatus social y vivo en una gran urbanización, en una gran villa, Dios no tiene que ver con nada de eso. Él vino a decirte el día de hoy que Él quiere restaurar tu vida, sea de donde sea, seas quien sea, venga de donde vengas. De allá de lo despreciado, de allá de lo pobre, de lo vil. Nazaret, una ciudad, una provincia humilde, pobre. Y de allí, diga, vino el Mesías. Y no puede salir tu familiar de allá, de ese barrio, de ese lugar donde tú te encuentras. De allá también Dios sacará a alguien grande. Y hoy te sacó a ti. Y tú serás como esa Rahat. Después de ti, detrás de ti, vienen muchos más. También leí en Mateo capítulo 13, verso 55. Y decían también, ¿no es este el hijo del carpintero? Hablaban de Jesús y decían, ¿cómo que este es el Mesías? Si este es el hijo de, ese no es el hijo de José, ese no es el hijo del carpintero. ¿Cómo van a decir que ese es el Mesías? Compartía con la maestra María José sobre esto. Y era que esperaban que Jesús viniera de un escriba, que viniera de un erudito, que naciera de uno de ellos, de los grandes, y que se sentara y quitara al César y se colocara a él. Y él vino a establecer, fue un reino celestial y no un reino terrenal. Ellos esperaban que el Mesías viniera como rey terrenal, pero él vino como un rey celestial para establecer nada más y nada menos que el reino de Dios acá en la tierra, lleno de humildad, lleno de amor, lleno de mansedumbre. Y decían, mira, y el César, no, dale al César lo que es del César. Respetaba al César. Yo no vine a quitar al César, yo vine a colocar, a establecer acá en la tierra otro reino diferente a ese. Yo vine a establecer mi reino, y mi reino es sempiterno, y mi reino es celestial, de arriba, de lo alto. Y ese reino lo tiene para ti, ese reino lo tiene para tu casa, ese reino lo tiene para tu familia. Él quiere levantarte el día de hoy. Sin duda alguna, Dios quiere restaurarte. Y quiero que cerremos esta enseñanza con Santiago. Vamos a ir a Santiago, capítulo 2, verso 8. Mujer,
Hombre que estás en este lugar, no te menosprecies por tu condición social. No te menosprecies por el lugar donde vives. No te menosprecies por el ranchito de lata donde tú estás viviendo. No te menosprecies por tu casa. No te menosprecies por lo que no tienes. No te menosprecies por el calzado que tienes. Con ese calzado humilde que tú tienes, con esa ropa humilde que tú tienes, Dios vino a sacar de lo vil, de lo peor, para avergonzar a los sabios. Y Él te va a poner en un lugar de honor a ti. Yo lo profetizo y lo declaro en el nombre de Jesús. No hay quien juzgue tu causa. Y vamos a cerrar con esta palabra, porque qué prontos, me incluyo, muchas veces somos para señalar, para juzgar y para cuestionar. No hay quien juzgue tu causa. Fuiste, sí, fuiste. Y dilo así: fui en tiempo pasado, pero hoy soy en tiempo presente la hija de Dios, el hijo de Dios. No soy la misma de ayer, no soy el mismo de ayer, no soy el vil y menospreciado. Hoy aborrezco lo que hice ayer y hoy me posiciono en un mejor lugar. Y no hay nadie que pueda juzgar mi causa. Leemos acá en Santiago capítulo 2, ya para finalizar esta enseñanza, en el verso 8. Dice así: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, ¿qué dice la Escritura? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, ¿qué dice? Cometéis pecado y quedáis convictos, quedáis culpables por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Así como hablamos, así hagamos. No debemos robar, no robemos. Le decimos al otro, no mates, no mates. No adulteres, no adulteres. Ahora, si tú caes o el otro cae, ni tú eres quien para juzgar al otro, ni el otro es quien para juzgarte a ti. Y dice, porque juicio, verso 13, porque juicio, preste atención, que este es el verso clave. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Lo entendió? ¿Lo recibió? No hay quien juzgue la causa de otro. Nadie debe juzgar a nadie. Nadie debe señalar a nadie. No hay pecado más grande que otro. Tanto falla el que roba como el que mata. Y dice acá, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia.
el que no tiene misericordia, el día de juicio no habrá misericordia para esa persona tampoco. Pero el que hoy ve caer al hermano, pero el que hoy ve pecar al hermano, ve fallar a la hermana y siente en lugar de condenación misericordia, y siente en lugar de juicio y señalamiento misericordia por esa persona, el día del juicio va a alcanzar misericordia. No somos quien para enjuiciar, no somos quien para dañar. Por eso siempre le digo a todos, cuando usted ve a una persona caer, cuando usted ve a una persona fallar, usted no es quien para estarle preguntando qué pasó, por qué. No entiendo, ¿qué te pasó? No, eso no es problema de nadie. Cada quien luche por su salvación. Y si algo que hacer por aquel que cayó es tener misericordia, tener compasión, para que el día del juicio también tú puedas alcanzar misericordia. Un gran ejemplo tenemos para cerrar, y es la mujer adúltera. Cuando le llegaron a Jesús con esta mujer que adulteró, Él le dijo a todos los que la traían, según la ley debían apedrearla, matarla. Pero Jesús le dijo, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra sobre ella. No había quien se levantara para hacer juicio contra ella, porque como dice acá, el pecado, tanto como el que mata, como el que roba, también es pecado. No había nadie que pudiera levantar su mano y decir, yo estoy limpio, yo estoy puro de pecado y vengo a enjuiciar a esta persona. No hay quien pueda enjuiciarte el día de hoy, pero si hay alguien el día de hoy en este altar de parte de Dios que te dice, es el tiempo de tu restauración, es el tiempo de tu levantamiento, es el tiempo de tu familiar, es el tiempo de tu casa. Ponte de pie y pídele al Señor en esta hora que sea Él restaurando, que sea Él sanando, que sea Él liberando, que sea Él tratando contigo, que sea Él tomando tu mente, que sea Él tomando tu corazón. La misericordia de Dios, dice su palabra, que se renueva cada mañana. Cada día se renueva su misericordia. Y dile al que está a tu lado, hoy son nuevas las misericordias para contigo.